¿Personas que colgaron los tenis por descubrir una tumba? ¿O un auto maldito? Quédate y descúbrelos en este video. La maldición de Tutankamón. Esta maldición causó la muerte de muchas de las personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba el 4 de abril de 1922. El primero en sufrir las consecuencias de la maldición fue Jorge Gilbert de Carnarvon, quien se había encargado de todos los gastos. Murió debido a una picadura de mosquito que le provocó una infección en la piel. Seguido de él, murió su hermano Jauregui Gilbert, que solo estuvo presente durante la apertura. Incluso a una persona conocida a quien le regalaron objetos que se hallaron en la tumba, tiempo después también perdió la vida. El pequeño bastardo. El pequeño bastardo era un Porsche Spyder 550 que había cambiado James Dean por su anterior 356. Como a James le gustaba competir, decidió que iba a probar su nuevo Spyder, que había planeado llevar en un remolque, pero luego decidió llevar conduciendo para darle más kilómetros. Así que mientras se dirigían a la carrera, un Ford Tudor de 1950 se les cruzó a gran velocidad y aunque quisieron esquivar el choque, alcanzaron a golpear el Ford en la parte delantera. Su acompañante mecánico Rolf Wutierich salió disparado pero no sufrió graves heridas. El conductor del Ford apenas recibió golpes, pero James, al tratar de esquivar el golpe, salió de la carretera y chocó contra un poste. De camino al hospital murió y a partir de ahí se dice que George Barris compró los restos del Porsche que cuando intentaban reparar le cayó uno de los mecánicos de su taller y le rompió las dos piernas. Y aunque tiempo después vendieron más partes por separado, también los compradores pasaban por sucesos extraños. Es por eso que este auto también fue una de las maldiciones más temidas. La maldición de la canción My Way. Entre el 2000 y el 2012 se registraron alrededor de 10 muertes en karaokes de Filipinas mientras cantaban My Way de Frank Sinatra. Algunos aseguran que parte de la culpa la tenga la sociedad filipina por ser violentos, lo que llevó a retirar la canción de los karaokes para evitar hechos similares. ¿Crees que haya una maldición detrás de esta canción? La maldición de Otzi. También conocido como el Hombre de Hielo, fue la momia más antigua y mejor conservada de Europa. Fue descubierta en 1991 en un glaciar de los Alpes Hostal. Luego de su hallazgo, comenzó la maldición llevándose la vida de 7 personas. Entre ellas, el primero del caso fue Rainer Hin, de 64 años, quien se había encargado de examinar la momia, quien murió luego de un choque en su auto. Un año después, Kurt Fritz y a su equipo les cayó una avalancha encima, siendo Kurt el único fallecido de entre todo su equipo. Y así durante los próximos años murieron otras 5 personas que estuvieron relacionadas con la momia. El Club de los 27. Esta es una extraña maldición que ha acabado con varias celebridades al llegar a los 27 años de edad. Algunos creen que tal vez sea mera coincidencia, pero al haber terminado ya con varias celebridades, ha llevado a pensar en que una maldición está presente en el mundo artístico. Todo esto comenzó tras la muerte del ex integrante Brian Jones de The Rolling Stones, un 3 de julio de 1969. A un año seguido de él murió la cantante Janis Joplin el 3 de octubre, y nuevamente un año después murió Jim Morrison. Da por pensar, ¿no crees? Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video. Y ya que estás aquí, te recomiendo este otro video que seguro te gustará. Así que ahí te espero.